Hola, un saludo cordial a mi jurado. Mi nombre es Irlet Solange Jaramillo. A continuación haré la respectiva sustentación de mi proyecto de grado. Es importante mencionar que no se va a profundizar en el capítulo 1 y 2, sino únicamente se van a mencionar algunos aspectos para darle continuidad al desarrollo y darle el espacio que se merece el capítulo 3. La propuesta lleva como título Fotopoemas como estrategia lúdico-pedagógica para fortalecer escenarios de paz en las aulas virtuales del Colegio Oriental número 26 de Cúcuta. Además, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con el contexto en el cual Cúcuta, por poseer una crisis de frontera, una crisis económica a raíz de todo lo que tiene que ver con el desempleo, el abandono político, todo lo relacionado con la guerra en el Catatumbo y la guerra a nivel nacional, que de una u otra manera contribuyen a que existan discursos de violencia y de discriminación, no únicamente en la sociedad, sino también en las aulas, y que desde las mismas se debe trabajar para tratar de eliminar todos estos aspectos que alejan de las conductas de paz. Por ello, pues se hace uso de las herramientas TIC por la problemática de salubridad, la poesía como herramienta de expresión de emociones y sentimientos para llegar a esa estrategia del fotopoemario y alejar a los educandos de las conductas ajenas de paz. El problema de la propuesta y que surge es cómo fortalecer escenarios de paz en aulas virtuales de 11 grado a través de los fotopoemas. Se plantean 3 objetivos específicos para llegar al general, que es fortalecer escenarios de paz en las aulas virtuales. En primera instancia, pues está identificar esas conductas ajenas a la cultura de paz. En segunda instancia, pues realizar una estrategia titulada Aulas en Paz para poder realizar cada una de las secuencias didácticas y de talleres. Y por último, la sistematización en fotopoemario de la intervención. Como justificación es importante mencionar que el Ministerio de Educación Nacional desde hace varios años ha tratado de implementar las herramientas TIC en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También por el problema de salubridad, pues hay que trabajar desde ellas mismas. Y a su vez, por una observación detallada que se realizó en el curso de 11 grados, se identificó que están un poco alejados de esas conductas de paz. Hablar de paz hay que mencionar que no es únicamente decir que es un tema político y que le compete únicamente al gobierno, sino también desde el mismo discurso, desde lo mismo lingüístico, de discriminación, de rechazo, de burla, contribuyen a que no haya paz en la sociedad. Por lo cual se debe implementar una herramienta o una estrategia que encamine a que esa cultura de paz se desarrolle y se fortalezca. Por ello se hace como uso de herramienta la poesía y como estrategia los fotopoemas para poder llevar a cabo toda esta secuencia didáctica, todo a partir de la ética de la comunicación. Ahora bien, los antecedentes que le dan continuidad y un aporte a esta propuesta se identifican 4 internacionales, 3 nacionales y 3 locales. Como bien aquellos que de una u otra manera fueron más significativos en el desarrollo de la misma, se identifica en el 2016 en Argentina una propuesta de tipo cualitativa descriptiva que aporta a la poesía no únicamente como medio de expresión de emociones y sentimientos, sino como esa capacidad de utilizarla para en el mismo compartir de esos poemas que existan relaciones, respeto, intervención adecuada y también tener en cuenta las opiniones de los demás. En el 2019 se identifica Manizales, una propuesta de tipo cualitativo documental que de una u otra manera colocan al docente como el ente principal para identificar todas esas conductas ajenas a la paz en el aula y que no encaminen al diálogo, y a su vez una relación o una triada entre la escuela, entre los estudiantes y entre los padres de familia para lograr todos esos procesos de diálogo. Y así tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del otro, la eliminación de estereotipo, de burla, de discriminación, una comunicación asertiva y una crítica, una autocrítica de los diferentes aspectos y situaciones. A su vez, en el 2016 en Ocaña se identifica una estrategia, una propuesta del diseño, una guía didáctica para la convivencia, en este caso de los estudiantes de 5º grado, todo mediado por las TIC y articulado con los juegos, con el arte y la literatura y esa capacidad que tienen para expresar y que sirven para esa convivencia, ese diálogo. Y todo esto a través de los Padlets con cada uno de los valores de la ética misma. De aquí esta propuesta se extrae todo lo relacionado con el uso de Padlets para la sistematización del fotopoemario. Ahora bien, al hablar del marco teórico es importante mencionar que toda propuesta pues debe estar enfocada a un modelo pedagógico. En este caso pues se tiene en cuenta todo lo relacionado con la pedagogía dialogante propuesta en el Instituto Merani, trabajada por Julián de Zuviría, con todo lo relacionado a que debe existir un diálogo para formar y desarrollar a los seres de manera integral. Todo esto con la búsqueda de mejorar el pensar, el convivir y el actuar de cada uno de ellos, que está relacionado con los procesos de la enseñanza, el saber hacer y el ser. Con relación a las categorías de la propuesta, pues identificar en primera instancia las TIC como medio y estrategia para la implementación en el aula, para el desarrollo de la misma, también en cuanto a la categoría de la poesía, autores y teóricos que tienen validez y que dan aportes acerca de ese uso de la poesía en el aula y ese uso de la poesía para
para el diálogo y para la interiorización. También está Howard Gardner con todo lo de su inteligencia emocional, inteligencia múltiples, en este caso la inteligencia intrapersonal e interpersonal que se trabajan en el aula. Y por último, en esta categoría, Roman Jakobson con todo lo que tiene que ver con la teoría de las funciones del lenguaje, en donde está inmerso en el proceso de escribir un poema, de compartirlo con los estudiantes, de que exista un mensaje, el proceso de querer alienar y cambiar todas estas conductas. Ahora bien, con todo lo relacionado con la categoría de los fotopoemas, pues mencionar acerca de esa relación entre imagen, texto, como lo mencionaba antes, que la imagen como medio para poder expresar, para poder obtener un fin y un propósito, también como lo menciona Lara con relacionado a la fotografía y riego, que sirve para contextualizar, para obtener algo de la realidad, un espacio, un tiempo y se puede articular con otras áreas. Por último, la categoría de la paz, pues tener en cuenta que la UNESCO es una de las fuentes principales para el desarrollo de la misma, quien ha trabajado por la búsqueda de la paz desde la educación, aportes de Paulo Freire con todo lo relacionado a la educación liberadora y a la Cortina con la educación desde la moralidad. Ahora bien, en cuanto a la legalidad de la propuesta, pues tener en cuenta aquellas leyes que le dan validez para la aplicación de la misma. En primera instancia, pues la Constitución de Política de Colombia con todo lo relacionado a la educación de calidad, el derecho de la educación y la continuidad de la misma. También pues las leyes como la ley 30, la ley 1620 y la ley 434 relacionadas con todo ese proceso de la educación, búsqueda de la paz y educación para la paz. La resolución del Ministerio de Salud, que es la 385, con relación a la virtualidad, debido a que no deben existir aglomeraciones por el proceso de salubridad que existe. Y el Ministerio de Educación con su Ley General de Educación y todo lo relacionado con los fines de la educación, los procesos que se deben llevar a cabo. Y todo esto le da aplicación y validez a la propuesta. Ahora bien, hay que mencionar todo lo relacionado con el capítulo 3, que es el marco metodológico, que es de suma importancia en todo este proceso. En primera instancia, pues identificar que la propuesta está a raíz de una investigación de tipo cualitativa de acción participativa. En cuanto a todo lo relacionado con lo cualitativo, pues debido a esa capacidad y ese carácter humanístico que tiene de poder relacionar el contexto del sujeto y la participación del mismo, además de ese estudio y esa identificación de los saberes, de las vivencias, de las conductas, de lo que piensan, viven y sienten los educandos. Con relación a la acción participativa, pues esa capacidad que tiene la misma de incorporar al investigador, en este caso yo como docente, en cada uno de los procesos que se llevan a cabo para que el mismo pueda realizar una autocrítica, pueda estar inmerso y de una u otra manera se involucre en ese proceso teórico práctico para llegar también a transformar la realidad del objeto de estudio de manera conjunta. Teniendo en cuenta todo lo relacionado con el universo y muestra de la propuesta, en primera instancia, como universo, pues identificar la institución educativa Colegio Oriental número 26 de Cúcuta, la cual está ubicada en el barrio Prados Norte y cuenta con alrededor de 1040 educandos. Esta misma pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, el cual influye a que existan quizás estos procesos en los que no haya una paz o no haya un diálogo como tal y exista discriminación, exista rechazo por la variabilidad misma que existe. Teniendo en cuenta todo lo relacionado con la muestra, pues es necesario identificar que la propuesta se da a raíz de un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, y se aplica a todo lo relacionado con los estudiantes de 11 grado, específicamente los estudiantes de 1102, los cuales se encuentran entre los 16 y 19 años de edad, identifican por medio de una observación que pues presentan conductas un poco ajenas de paz, de irrespeto, de burla, entre otros. Asimismo, nos encontramos con todo lo relacionado a las fuentes y procedimientos para la recolección de la información, todo lo relacionado con las fuentes primarias y secundarias. Teniendo en cuenta las fuentes primarias, en primera instancia se realizó un diagnóstico por medio de una encuesta en la que se trataban de identificar las herramientas que poseían los educandos, los procesos en los que se han visto inmersos en bullying, en discriminación, no únicamente en esta era de la virtualidad, sino en las redes sociales, en las clases presenciales y en su contexto y cotidianidad. La encuesta se realizó a través de los estándares básicos de competencia a partir de la ética de la comunicación y la producción textual. También se tuvo en cuenta pues, los derechos básicos de aprendizaje para ello. También se aplicó y se hizo la construcción de una rejilla desde la ética de la comunicación a través de una observación detallada en el aula por medio de un fragmento de un poema de Octavio Paz que se presentaba, y así se hizo un análisis de la rejilla prepropuesta para identificar
a través de la observación, como ya mencioné, todas esas conductas de los educandos, todo ese irrespeto en cuanto a la intervención, el respeto a la opinión de los demás, al mismo tono de voz, porque aunque no creamos, el mismo tono de voz influye a que haya violencia, porque muchas otras personas se pueden sentir un poco mal con relación a cómo nosotros les hablamos y esto pues también influye demasiado. Teniendo en cuenta las fuentes secundarias, pues se hizo una investigación exhaustiva del proyecto educativo institucional para tener en cuenta todo lo relacionado con la institución educativa. También se revisaron fuentes en Redalyc, Google Scholar, Dialnet, EdCielo, la Universidad de Pamplona, Francisco de Paula Santander, para identificar los antecedentes y algunas profundizaciones teóricas para el desarrollo de la misma propuesta. Por otra parte, se hizo una interiorización en cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, estándares básicos de competencia y la matriz de referencia para tener en cuenta cada uno de los saberes que deben ser alcanzados por los estudiantes de 11 grado y que deben ser evaluados. Ahora bien, nos vamos a encontrar con todo lo relacionado con la estrategia. En primera instancia hay que mencionar todos los instrumentos que de una u otra manera sirvieron para darle continuidad y recolección a todos los resultados. Las clases se realizaban por medio de Google Meets, que era la plataforma que ya estaba estipulada por la docente del curso. También se hizo la implementación de las plataformas Storybear y Padlet, las cuales sirvieron para esa sistematización y construcción de los poemas que eran compartidos en el aula. Todo esto articulado con talleres teórico-prácticos de la poesía y articulados con talleres como fue el periodismo y el trabajo de investigación, que eran las temáticas principales del curso y se debían respetar. Entonces se hizo una articulación adecuada, los poemas fueron significativos, de allí también se extrajeron varios productos debido a la profundidad y a la construcción y crítica que realizaban los educandos. Es importante mencionar que por medio de la plataforma Storybear, los estudiantes hacían como esa relación, todo lo mencionado por partes, acerca de la imagen para un fin y un propósito. En este caso la plataforma permite que el que la vaya a utilizar relacione la imagen con lo que va a escribir. Y hay imágenes dependiendo de la temática que quieran trabajar. Se compartían en el aula cada una de estas construcciones dependiendo de la temática que se estuviera trabajando y permitía que existieran momentos en el aula de conciliación, de interiorización y exteriorización de esas vivencias, de todo aquello que de una u otra manera involucra al ser en un proceso de discriminación, violencia, rechazo. Ahora bien, en cuanto a la sistematización en los Padlets, los mismos estudiantes tenían acceso a mi correo electrónico, ingresaban al Padlet, realizaban su Padlet y también eran compartidos en el aula. Ellos también pues, fue relacionado con la fotografía para tener en cuenta todo lo relacionado con el lenguaje verbal y no verbal, la profundización y la comprensión misma de la realidad del sujeto. Las fotografías debían ser tomadas por los educandos, pero pues a raíz de todo lo de la virtualidad y las reglas de la docente a cargo del curso, pues si los estudiantes no tenían las estrategias o herramientas para tomar las fotografías, se permitió que fueran tomadas de la red o de cualquier otro medio, pero que también pues daban continuidad con la relación de ese lenguaje verbal y no verbal y la comprensión de imágenes y el uso de imágenes relacionadas con el texto. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el Storybear, como ya mencioné, relacionado con Barthes, en el aula se mostraban esas construcciones de los educandos y se daban momentos para que se hiciera una lectura de los poemas, se identificaran temáticas, se empezaran a hacer críticas acerca de por qué quizás el estudiante escribió ese poema, porque hubo poemas muy profundos. De hecho, una de las compañeras compartió algo muy personal con relación al suicidio de su hermana por el bullying y la discriminación que le hicieron en la institución educativa y creó su poema y eso pues de una u otra manera ayudó a que los estudiantes evidenciaran que el burlarse de otro, que el tratar mal al otro y todos estos elementos hacen sentir mal al educando y que pues no todos están en la misma posición, no todos reciben las cuestiones de la misma manera. También pues hay que tener en cuenta que fue muy significativo en ese compartir, en esos momentos de interiorización de los poemas, porque en primera instancia la rejilla arrojaba irrespeto, poca participación, interrumpían, ya la rejilla pues sirvió para
propuesta y postpropuesta, la cual pues luego evidenció resultados significativos en cuanto al respeto, a la intervención, a respetar las opiniones y las posturas de los demás. Ya cuando por lo menos iban a enfrentar postura, los estudiantes de manera respetuosa pedían la palabra y realizaban compartían sus ideas y demás. También pues en cuanto a la estudiante que ellos se burlaban de ella por su sociolingüística, por su dialecto, por su acento cucuteño tan marcado. Ellos en el aula pues abrían el chat, escribían jajaja, abrían el micrófono únicamente para burlarse de ella. Ya después a mediados de la aplicación de la propuesta se empezó como a delimitar todos estos ambientes un poco violentos, un poco agresivos. También fue significativo en cuanto a que se abrieron espacios para que problemas que habían surgido con antelación a la llegada de la institución, los estudiantes pues pidieron disculpas, trataron de acomodarse entre ellos mismos, a dejar de lado todo lo que de una u otra manera afectara su convivencia. También de impacto, y hay que mencionar, al principio la docente cuestionaba acerca de por qué la ausencia de algunos estudiantes, nadie contestaba, los estudiantes no se interesaban por mencionar qué estaba sucediendo. Ya a mediados y a la realización de toda esta propuesta empezaron a compartir y a indagar y a preguntar el por qué faltaban, a comentarle a la docente por qué la ausencia de algunos compañeros, lo cual fue muy significativo. Otro de los resultados que surgió y que se evidenció a raíz de la propuesta era una de las compañeras que no podía asistir a las clases porque trabajaba. Entonces ellos mismos les hicieron a la sugerencia a la profesora que cambiaran sus clases de la jornada de la mañana, que la pasaran para la jornada de la tarde, solo para que ella tuviera acceso a las clases y pudiera estar en igual condiciones que los demás compañeros. También hay que evidenciar que hubo una relación con los padres de familia debido a que estuvieron en compañía con los estudiantes para la toma fotográfica. Algunos padres de familia aparecen en las fotografías y se evidencia la ayuda y colaboración. Como parte importante de la aplicación de esta propuesta hay que mencionar que a pesar que se están trabajando todos los elementos de la ética de la comunicación, cada uno de los subprocesos y todo lo que tiene que ver con la ética y los valores, de manera inmersa y de uso imperativo se fortalecen otros ejes curriculares como es la producción escrita, en la producción y la construcción de esos poemas y las correcciones que se hacían en cuanto a lo sintáctico, en cuanto a lo ortográfico, en cuanto a la coherencia misma, la estética, el lenguaje, la expresión. También se fortalecieron procesos de comprensión e interpretación debido a que en el aula se presentaban los poemas, debían ser leídos, debían comentar qué les evocaban también los poemas y algunas imágenes que se agregaron en los talleres, como fue una de las pinturas de Edvard Munch y otras imágenes del contexto cucuteño en el cual ellos debían mencionar que les interiorizaban todas esas imágenes para hacer una relación con el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal a raíz de las imágenes. También se fortaleció la literatura misma porque se utilizó en el aula y todo lo relacionado con los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos que sin necesidad de trabajar cada uno de los aspectos o cada uno de los subprocesos se vieron inmersos en el fortalecimiento con el desarrollo de cada una de estas actividades. Entonces es muy significativo porque se está trabajando un eje, pero de manera inmersa está fortaleciendo otros como fueron los ya mencionados. Como les mencioné, pues la sistematización del fotopoemario será presentada el día de la sustentación. Por último, hay que mencionar todo lo relacionado con las conclusiones, en donde en primera instancia hay que tener en cuenta que el uso de las TIC es de vital importancia debido a esas herramientas y esas estrategias que presentan que de una u otra manera llaman la atención del educando. También tener en cuenta como conclusión que trabajar por y para la paz no es trabajo únicamente del gobierno ni le compete a lo político, sino también es un trabajo mancomunado con la sociedad, con la familia, especialmente con la escuela para esa formación de seres integrales y a partir de valores, respeto y empatía. La poesía no es un medio únicamente de expresión de emociones y sentimientos, sino sirve para articularse con todo lo que tiene que ver con otras áreas del conocimiento y sirve para otros procesos, no únicamente trabajar esa expresión y ese lenguaje estético. También como conclusión es que al transversalizar todo lo que tiene que ver con la paz y la poesía no se fortalece únicamente la ética de la comunicación, sino se fortalecen otros elementos de la lengua castellana, como los otros ejes curriculares, sin necesidad de trabajarlos aislados, sino por proyecto del aula y de manera articulada. Tener en cuenta también que con la aplicación de la propuesta se cambiaron totalmente las conductas y pensamientos de los educandos a partir de la crítica y la interiorización de cada una de las vivencias. Y por último, tener en cuenta que construir una sociedad no se basa únicamente en conocimiento, sino se tiene que formar al ser
de manera integral con cada uno de los valores, con cada uno de los otros elementos. Como recomendaciones, pues tener en cuenta en primera instancia que para aplicar la propuesta hay que conocer el contexto social, económico, familiar del educando para tener un punto de partida. También tener en cuenta que a pesar que la propuesta es de manera virtual, en primera instancia se puede aplicar desde la presencialidad, obviamente utilizando herramientas que nos ofrecen las TIC, y que se debe tener en cuenta los instrumentos y las herramientas que poseen los educandos. En el caso de algunos educandos en el aula no poseían quizás la conectividad adecuada, entonces hacían su trabajo de manera manuscrita, la enviaban por WhatsApp o por correo. Entonces hay que buscar esas alternativas en el aula y tener en cuenta que a pesar que se trabaja la ética de la comunicación, de manera inmersa se tiene que evidenciar esos procesos que se dan en el fortalecimiento de la producción escrita, la producción oral, la misma kinesia y demás elementos de la lengua castellana que influyen en todo este proceso. Y por último, como recomendaciones, pues tener en cuenta que se está realizando una transversalidad entre la misma lengua castellana, lo que tiene que ver las ciencias sociales desde la Cátedra de la Paz y la ética y valores. Entonces es muy significativo por esto. Aquí les presento algunas de las referencias bibliográficas, algunos de los anexos, el poema que sirvió para identificación inicial de los comportamientos en el aula, algunas imágenes presentadas en el aula, algunos poemas, explicación de talleres, la sistematización de Storybeer, alguna de las compilaciones en cuanto a ese uso de imágenes para evocar, la plataforma Storybeer con algunas de las imágenes que presentan y aquí una de las construcciones poéticas de los educandos por esta plataforma. Muchísimas gracias, quedo atenta a cualquier sugerencia, cualquier cuestión, a aclarar cualquier elemento o situación que no haya quedado como profundizada. Y nos vemos el día de la sustentación. Recuerden que será el día que les presentaré la sistematización en Padlet de los fotopoemarios y recordar que la estrategia fue muy significativa porque se lograron evidenciar ese constructo social de paz, de interiorización y de respeto en el aula. Muchísimas gracias.